Buenas noches, damos gracias a Dios porque podemos estar acá en este lugar que también nos hace estar en la casa del Señor y ver los motivos que ciertamente todos son importantes, los espirituales y aún eh, los que son para este mundo. Lo bueno es que podemos, como decía Daniel, estar juntos. La comunión es buena, ha sido muy buena este fin de semana al haber estado todos juntos. Hoy el tema que pude más o menos preparar, tiene por nombre buscar a Dios. Hay un versículo en Job 5.8, quieren buscarlo, Job 5.8, es un versículo cortito. Y dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Job 5.8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. El libro más antiguo de la Biblia, según tengo entendido, y lo que estaba hablando acá era Elifaz, un consejo que le estaba dando Elifaz a Job, que consideraba que era la solución para Job, que debía acercarse a Dios, considerando también en este pasaje que debía arrepentirse, y el argumento que emplea está basado en la perfección moral del único y sabio Dios. Ese consejo es aplicable también para cada uno de nosotros. Lo que yo haría, como les leí, buscaría a Dios. Elifaz se pone en el lugar de Job, su amigo. Sin duda, ni indecisión. Dice el versículo, la primera palabra que leímos es ciertamente. Esta palabra nos indica que lo que se expresa está en consonancia con lo afirmado en el párrafo. Esta palabra viene de la palabra certeza. En el diccionario nos dice conocimiento seguro y claro de algo, firme adhesión a la mente de algo conocible sin temor a errar. Por esto es que está mencionando Elifaz, le expresa que confiadamente debe acercarse a Dios. Tenemos negocios que arreglar, son negocios espirituales, pero también temporales, o sea, los negocios que tenemos en este mundo. Todos cometemos errores en el arreglo y desempeño de cada uno de nuestros negocios. Y en ambos aspectos hablo, en el aspecto espiritual, pero también en lo terrenal. Dios es el mejor administrador. Él es un administrador ideal, es infalible, constante y de total fidelidad. En aquellos que en la prueba dudan, eh, acá de la congregación me comentaba que estaba, estaba su cuñado viviendo un trauma severo en la familia, una herida en el corazón por la enfermedad de un ser querido. Y se preguntaba a él, y preguntando con reniego hacia Dios, no el hermano, sino del cuñado de él, que tenía un reniego hacia Dios, aún a pesar de ser creyente, por lo que estaban viviendo como familia, y hasta dudaba de Dios, por lo que le estaba pasando. Y se preguntaba, ¿por qué Dios tenemos que sufrir esto? Y a cada uno en distintos momentos, ciertamente nos ha llegado momentos de prueba. Muchas veces hemos dudado acerca de si Dios estaba cerca nuestro. Eh, y muchas veces dolidos por estas situaciones. Y al final, aún en el dolor, Dios siempre tiene la razón. Y acá surge una pregunta. ¿Depositaría en Él mis negocios en Dios? Sin dudarlo puedo asegurar que
debo depositar nuestros negocios en Dios. Es una obligación que tenemos como creyentes. Si creemos que Dios abarca y llena toda la vida humana, no veremos la mano de Dios en todas las cosas y aprenderemos a mirarlo con la expectativa que debemos mirarlo, cualquiera sean las situaciones que estemos viviendo. Hermano, hermana, debemos depositar nuestros negocios en Dios, confiar, descansar y creer sobre todas las cosas. En 2 Timoteo 1:12 nos dice, yo sé a quién he creído. El versículo completo de 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay que tomar este consejo hoy mismo. El apóstol Pablo, en su conocimiento íntimo, lo decía de esta manera. Él sabía y estaba seguro de en quién había creído y en quién había depositado, había hecho su depósito. También en Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Los beneficios de buscar a Dios siempre son maravillosos. La Biblia nos dice que los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Hay diferentes maneras en las que podemos encontrarnos con Dios y conocerlo. El ministerio público del Señor Jesucristo había dado inicio haciendo lo que nadie antes del Señor ni después de Él se había hecho y se hará. Su fama empezó a crecer en forma sorprendente en esos 3 últimos años que tomó el ministerio. No había nadie que no supiera quién fuese Jesús. No existía nadie que no hubiera oído de Jesús. Por todos lados se esperaba que Cristo llegara, y si no estaba en su agenda al pasar por alguna ciudad en particular, los habitantes lo iban a buscar, lo iban a ver. Lo buscaban los pobres, lo buscaban los enfermos, los pecadores, los ancianos, los jóvenes, los desahuciados, los extranjeros, las mujeres, lo buscaban también los hombres. Los únicos que no lo buscaban eran los religiosos de ese tiempo. Y cuando lo hacían era solamente para buscar, alguna oportunidad para acusarlo. Pero saben, ellos tenían solo esa intención de acusarlo, de encontrarle el error. Pero nuestro Señor Jesús es perfecto, es Dios. O sea, nunca pudieron encontrar eso que ellos estaban buscando. El Señor es, era y será siempre perfecto. Los que lo hemos buscado por alguna causa, siempre lo hemos encontrado. Los que lo hemos buscado para que nos atendiera, el Señor siempre nos recibió. Y es porque nunca nadie nos puso tanta atención como la presta el Señor. Por eso debemos buscar. Y Cristo lo ha hecho de esta manera. Y porque nadie nos ha tratado como el Señor nos ha tratado. Por eso, con este mensaje quiero preguntar, y es una pregunta personal que también me hice yo. ¿Estoy en busca de Dios continuamente? Y ahora, si no lo he hecho, si no lo hemos hecho, ¿qué estamos esperando para hacer? Tenemos la oportunidad. Todas las mañanas tenemos un mensaje, salvo el domingo, que cuando venimos a la cena, pero todos los días tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios con los devocionales que tenemos. Una cosa que sí les puedo decir, que si buscamos a Cristo de todo corazón, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Y será lo mejor que hayamos hecho en nuestra vida. Muchas veces los problemas que tenemos, las pruebas, las que nos somete la vida, las pruebas que nos tocan vivir porque muchas veces somos cabeza dura, por ahí nos alejamos del Señor. Pero debemos buscar.
Lo debemos buscar en momentos tristes o de angustia. Juan 6:22 dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues la gente, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándoles al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En ocasiones, ver o leer noticias resulta realmente preocupante, deprimente, toda esta situación en la guerra, toda esta situación que nos toca vivir en nuestro país. Tratamos de seguir pensando en lo que el Señor nos ha prometido, en lo que nos dice en su palabra. Debemos buscar y pensar en lo que es verdadero, en lo que es respetable, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración y de elogio. Recordemos ese versículo que se encuentra en Filipenses 4:6, que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y esto nos lleva a pensar en quién es el hacedor de todo esto. Es en el Señor. Debemos pensar en quién. Sin embargo, las historias que predominan en los medios de comunicación por lo común muchas veces nos hacen sentir tristes, frustrados e irritados. Cuando por ahí escuchamos estas cosas que pasan con los hermanos que llevan la palabra de Dios, que son perseguidos, y nos ponemos mal, porque somos seres humanos. Sin embargo, el Señor dice que los va a cuidar, pero nos podemos sentir mal. Además, cuando pasamos dificultades personales en nuestras casas, en el trabajo, con el gasto, hoy siempre dicen que la plata no alcanza, en las relaciones, con las enfermedades y tantas cosas más, muchas veces todas estas dificultades nos hacen sentir tristes. Recurrimos a nuestra fe en busca muchas veces de respuestas, pero muchas veces estas respuestas no tenemos respuestas, no tenemos cómo encontrarlas. En su mayoría nos topamos con preguntas. ¿Qué se supone que deben hacer las personas de fe en medio de tragedias y conflictos abrumadores? Ahora recordemos aquel texto. Jesús lloró. El versículo creo que es el más corto del que hay en la Biblia, por lo menos en la Biblia que yo tengo. Jesús lloró se encuentra en Juan 11:35. Aunque solo tiene 11 caracteres, es demasiado breve, incluso para escribir algo, es muy corto. Este versículo tiene una importancia enorme, hermano, sobre todo cuando se nos dificulta hallar esperanza. Jesús llora cuando estuvo consolando a sus amigas María y Marta, que están de luto por la muerte de su hermano Lázaro. Sí, ese Lázaro, el que es famoso porque fue resucitado por el Señor. Jesús se encuentra fuera de la ciudad cuando se entera de la enfermedad de Lázaro. En lugar de cambiar los planes, el Señor, para ir a visitar a su querido amigo, esto lo encontramos en Juan 11:3, Jesús decide quedarse donde está un par de días más. Les dice a sus
a los discípulos que la enfermedad de Lázaro de alguna manera será para la gloria de Dios y que el Hijo de Dios será glorificado por ello. Eso está en Juan 11:4. Para cuando llega Jesús, ya Lázaro había muerto hacía 4 días. María y Marta, las hermanas de Lázaro, están comprensiblemente molestas por la falta de interés mostrada por el Señor. Cada una de ellas en su forma le expresan esta frustración. Están convencidas que su hermano no hubiese muerto si el Señor Jesús hubiese ido cuando lo llamaron. Eso lo encontramos en Juan 11:21 y versículo 32. En ese momento, mientras observa el dolor de la familia y la comunidad, Jesús empieza a llorar. Hay un debate sobre el motivo del llanto del Señor. Juan no lo dice en lo que escribió, pero uno se puede convencer que es por la empatía ante el dolor a quien el Señor amaba. Es en ese momento Jesús sentía la pena de ver llorar a María y Marta, una sensación de impotencia, de dolor y su pérdida. Así que el Señor llora. Hay un consuelo de parte del Señor. El Señor siempre, toda vez que tenemos problemas, el Señor nos ha consolado. Nos consuela saber que no adoramos a un Dios que es insensible a la desgracia. El Dios que conocemos en Cristo Jesús siente nuestro dolor y conoce nuestra pérdida, llora con nosotros. También adoramos a un Dios que puede soportar esta frustración que puede venir a nosotros. María y Marta se desahogan y nosotros también podemos hacerlo en forma personal. Como en cualquier relación sana, necesitamos ser abiertos con el Señor, ser sinceros con nuestros seres queridos, ser sinceros con Él, incluso cuando estamos molestos con ellos. Si alguien lo puede soportar, sin duda es el Señor Jesús. También es un recordatorio reconfortante de que, aunque estemos sufriendo una pena y parezca que Jesús está lejos de nosotros, no es porque no nos ame. La Biblia nos dice que amaba a Lázaro aún cuando no lo libró de la enfermedad. Por esta situación surge una nueva vida. La historia de Lázaro no termina con su muerte. Al pie de la tumba Jesús lo llama por su nombre y la multitud ve incrédula cómo Lázaro se levanta y se levanta vivo. Aunque María y Marta creyeron que Jesús había llegado demasiado tarde para ayudar, con esta situación debemos aprender que para Dios no hay un demasiado tarde. Nuestra situación nos podrá parecer desesperada. Es posible que no veamos alguna pronta solución a nuestros problemas. Tal vez no tengamos idea de cómo salir del lío en que nos metimos. Sin embargo, siempre hay esperanza en el Señor. Siempre existe la posibilidad de una nueva vida, no solo algún día en un futuro lejano, sino en esta vida. Ese es todo el propósito de la resurrección de Jesús, una nueva vida hoy y una nueva vida que nos dará en la eternidad. Cuando termino de leer la historia de Jesús que levanta a Lázaro de entre los muertos, aún me quedan dudas y surgen un sinfín de preguntas. Yo tengo un montón de preguntas acá, pero también cada uno en forma personal se las puede hacer. Una es, ¿por qué tuvo Lázaro que pasar por todo esto? ¿Por qué llegó Jesús demasiado tarde para impedir su muerte? ¿Por qué tuvieron María y Marta que sufrir el dolor que sufrieron? En las tragedias que podemos vivir y sobre todo las que vemos, ¿por qué algunos se sienten tan desesperados al grado de quitarse la vida? ¿Por qué las personas de fe reciben diagnósticos médicos devastadores? ¿Por qué no hay un médico o un hospital que haga tanto bien y que esté sobrenaturalmente protegido de las enfermedades? ¿Por qué hay familias golpeadas por el desempleo y por qué hay vidas que se pierden
en desastres naturales? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tanto sufrimiento? Aunque no recibamos todas las respuestas que necesitamos saber, sabemos que Jesús llora con nosotros. Sabemos que Él está. Él estará presente en el consuelo y será nuestro bálsamo en los momentos de prueba. Por eso, no debemos perder nuestro tiempo buscando soluciones equivocadas. Estas personas no buscaron a familiares, estas personas no buscaron a amistades, estas personas tampoco buscaron a gobernantes ni a religiosos, estas personas no buscaron a los apóstoles y lo que hicieron fue buscar al Señor. Ahora también nuestra búsqueda estará orientada en momentos de necesidad. Lucas 5, 15 al 18 nos dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. No debemos claudicar, no debemos resignar entre dos pensamientos. El Señor existe, el Señor está. En Primera Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Lamentablemente muchas veces las dudas nos hacen titubear, nos hacen alejar del derrotero, o sea, el camino, la ruta que nos ha sido marcada para transitar con el Señor. No debemos perder nuestro tiempo. Mientras más tardemos, menos chance tendremos de ser bendecidos, hermanos, y también de recuperar esta comunión que tenemos que tener en forma personal, pero también en forma de congregación. Y algo más para recapacitar. Créalo, a nadie le interesa más nuestra vida que al Señor, porque indudablemente nadie nos ama como Él. ¿Y quién se puede alegrar más que nuestro Señor viéndonos en su camino, viviendo una vida santa y haciendo mucho, pero con fidelidad? Todo lo que hagamos debemos hacerlo con fidelidad. Nadie ha de gozarse más en vernos bien y saludables que el Señor. Así lo hicieron muchos, así lo hacen muchos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir buscando al Señor. También podemos buscar al Señor en momentos de alegría. Acá está el capítulo 12 de Isaías, bien cortito, son 6 versículos, dice: y en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto en toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. No nos ha tratado según nuestras obras, sino por su gran misericordia. Pudimos leer: en aquel día cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. La primera razón por la cual debemos agradecer a Dios
por la gran salvación que nos ha dado por medio del Señor. Es porque no nos ha pagado conforme a lo que hemos hecho, a nuestra iniquidad. Como pecadores merecemos pagar nuestras maldades, merecemos ser juzgados por Dios y condenados, especialmente porque muchos ni siquiera consideramos al Señor en nuestra vida pasada y muchas veces esta vida pasada la seguimos viviendo sin que esté el Señor en ella. Pero el Señor aún así nos sigue considerando. Su gran misericordia. Por eso Isaías dice, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Muchos dicen que el Antiguo Testamento solo ven a un Dios que es terrible, temible, que castiga al pecador y el cual solo provoca terror en las vidas de las personas. Pero eso realmente no es así, hermanos. Aquí vemos un versículo que nos enseña totalmente lo contrario. Y de hecho, gran parte del contenido del libro de Isaías nos muestra el plan de salvación que proviene de un Dios de compasión. Por eso Pablo lo llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso lo encontramos en 2 Corintios 2, 1, 3 y 4, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nos ha otorgado también otro beneficio que nos ha dado Dios, nos ha otorgado una gran salvación. En el versículo 2 pudimos leer, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Otra razón por la que debemos agradecer a Dios por esta gran salvación que nos ofrece. Es un regalo que recibimos. Lo único que tuvimos que hacer es reconocer nuestro alejamiento de Dios, reconocer que somos pecadores, pero reconocer que el Señor Jesucristo vino y nos trajo esto, que es por pura gracia. Él pagó el precio que ninguno de nosotros podía haber pagado, porque ninguno de nosotros, y esto siempre lo digo, ninguno de nosotros podía ir a la cruz, porque esto sería, no lo podíamos hacer como para obtener un beneficio, no lo vamos a obtener nunca. He aquí Dios es salvación mía. La salvación que Jesucristo nos ofrece no solo promete perdonar nuestros pecados, sino nos salva de las consecuencias que acarrea el pecado, de esa condenación que existe y que aquellos que no reciban al Señor van a pagar en el infierno. En ese sentido, su salvación es completa y no hay nadie capaz de ofrecernos algo semejante. Pueden hablar mucho de lo que hagamos, de lo que, y lamentablemente hay una equivocación sobre eso. No leen la palabra de Dios. Su salvación es tan grande que nos da seguridad y por eso Isaías dice, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios pudo haber tomado la decisión de hacernos pagar nuestros pecados, pero en lugar de eso decidió enviar al Señor para que sobre Él recayera el castigo de nuestras maldades, como les decía hace un ratito. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Eso se lee en 2 Corintios 5, 21. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo como el Señor y Salvador de nuestra vida. También debemos agradecer a Dios porque Él sacia nuestra alma. En el versículo 3 de Isaías leíamos, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Es el tercer motivo por el cual tenemos que agradecer al Señor, es porque una vez que nos salva de nuestros pecados,
sacia nuestra alma para que no tengamos necesidad de nada. La vida en Cristo Jesús es satisfactoria. En el mundo el hombre vive con necesidades, con desesperación, y busca de cualquier forma, cómo saciar estas necesidades. Pero nada de lo que el mundo ofrece puede saciar a estas personas. Por ahí las sacia en forma temporal, pero no es completa. Pero la vida que Dios nos ofrece trae gozo a nuestra alma, nos cuida, nos da para nuestras necesidades y nos ofrece una vida con propósito. Por esto el profeta alaba al Señor, por saciar la sed de su alma con las aguas de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación y diréis aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Acá vemos la satisfacción de las necesidades básicas del hombre como la seguridad, vivienda, alimentación, educación, salud. Son indispensables para el desarrollo de cada uno como seres humanos. Y qué bueno saber que Cristo nos ofrece todo esto y mucho más. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso lo leemos en Juan 10:10. También debemos agradecer porque el Señor ha hecho cosas magníficas en nuestra vida. Leímos en el versículo 4, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esta es la cuarta razón por la que debemos agradecer a Dios. Por su increíble salvación, es porque también promete glorificarse en nuestras vidas, nos va a bendecir, y haciendo grandes cosas y maravillosas. El Señor en su bondad solo tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Pensemos que muchas veces el Señor tiene todo el bien para nosotros, pero somos muchas veces que nosotros, como les decía recién, agarramos el camino equivocado. Llama constantemente al hombre a dejar la vida del pecado y convertirse a Él, para que goce de todas estas bondades que les mencionaba recién. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso se encuentra en Isaías 55, 6 al 9. Nosotros podemos creer que sabemos lo que necesitamos, tenemos planes y pensamos que son los mejores, pero lo cierto es que los planes de Dios para nuestras vidas son los mejores y lo único que necesitamos es buscarlo, acercarnos a Él y permitir que su voluntad se cumpla en cada una de nuestras vidas. Para terminar, sea cual sea la situación que estemos viviendo, debemos buscar a Dios. Qué buen consejo le dio Elifaz a Job. En momentos de necesidad no debe ser el único motivo que busquemos a Dios. Y muchas veces aprovechamos de estas situaciones para buscar a Dios cuando estamos necesitados. Debemos buscarlo en momentos de alegría. Es ahí donde demostramos el agradecimiento que debemos tener para con Dios. Buscar a Dios de todo corazón, su favor estará siempre disponible para cada uno. Que en nuestra búsqueda no debe fallar y tiene que estar presente constantemente la oración, la lectura de la palabra de Dios y la fe.
no olvidar lo que hemos recibido de su parte, misericordia, perdón y tanto amor que hemos recibido. ¿Acaso podemos vivir una vida sin la presencia constante de Dios? Por supuesto que como todo buen cristiano lo tenemos que buscar. Y si no lo estamos haciendo, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar en forma personal y en forma congregacional. El Señor nos ayude a vivir vidas que lo busquen a Dios con todo nuestro ser para que podamos ser bendecidos. Señor nos bendiga, hermano.